Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. Hoy nos adentramos en una de las historias más poderosas, misteriosas y mal interpretadas de la Biblia, la serpiente en el jardín del Edén. Todos la hemos escuchado, una serpiente, un fruto prohibido y la caída de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que esta historia va mucho más allá de lo que parece? ¿Y si la serpiente no fuera solo una serpiente, sino un ser divino caído que preparó el escenario para una batalla cósmica que nos afecta hasta el día de hoy? En este video, desvelaremos lo que el texto original en hebreo revela sobre esta antigua historia, exploraremos quién era realmente la serpiente, y viajaremos a través de la Biblia para ver cómo esta decepción en Edén presagió la necesidad de la humanidad por un Salvador. Y aquí está la parte increíble. Veremos cómo esta misma historia revela una promesa de esperanza, una victoria que fue planeada desde el principio y cumplida a través de Jesucristo. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir la verdad completa, los significados ocultos en Génesis que pocas personas conocen, y cómo esta antigua historia de engaño y esperanza impacta tu vida hoy. Confía en mí, no querrás perderte lo que estamos a punto de compartir. Si encuentras esta historia fascinante, por favor, dale like. Ayuda a que más personas descubran este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más inmersiones profundas en las verdades ocultas de la Biblia. No olvides compartir este video con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario con tus pensamientos. Comencemos una conversación sobre lo que esta historia realmente significa para nosotros hoy. Ahora, adentrémonos. Comencemos con lo que la mayoría de nosotros ha aprendido, la historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. Esta historia es una de las narrativas más conocidas de la Biblia, pero a menudo se malinterpreta o se simplifica en exceso. En el capítulo 3, versículo 1 de Génesis, dice, «Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquier otro de los animales del campo que el Señor Dios había hecho». En las lecciones de la escuela dominical, las películas y la cultura popular, esta serpiente se representa típicamente como una serpiente literal que habla. La imagen de una serpiente susurrando tentaciones a Eva es icónica. Es una historia simple en la superficie. La serpiente engaña a Eva. Ella come el fruto prohibido, lo comparte con Adán y, como resultado, ambos son expulsados del jardín del Edén. Esto se ve tradicionalmente como el origen del pecado y la razón del estado roto del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué aparece una serpiente parlante en la historia en primer lugar? ¿Por qué Dios crearía una criatura capaz de engañar a su creación? ¿Y por qué esta serpiente tiene la habilidad de hablar, razonar y desafiar el mandato de Dios? Estas son preguntas que muchas personas no se hacen porque hemos sido condicionados a aceptar la historia tal como se presenta a menudo. La mayoría de las interpretaciones ven a la serpiente simplemente como un instrumento de Satanás para llevar a cabo su plan. Sin embargo, esta comprensión tradicional nos deja con varias preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué Eva no se sorprendió al encontrarse con una serpiente parlante? En cualquier otro contexto, encontrarse con un animal que habla sería motivo de preocupación. Pero Eva entabla una conversación racional con esta criatura, lo que sugiere que pudo haberla percibido como algo más que una simple serpiente. Además, si tomamos esta historia literalmente, nos enfrentamos a la idea de que una serpiente causó la caída de la humanidad. Sin embargo, el castigo dado a la serpiente en el capítulo 3, versículo 14 de Génesis sugiere algo más profundo. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». La imagen de la serpiente siendo maldecida a arrastrarse sobre su vientre se ha interpretado a menudo como una explicación de por qué las serpientes se deslizan. Pero, ¿es esto realmente lo que dice el texto, o hay un significado simbólico que estamos pasando por alto? Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el fruto prohibido? Muchos creen que fue una manzana, pero la Biblia no especifica qué tipo de fruto era.
El enfoque no está en el tipo de fruto, sino en el acto de desobediencia. La serpiente convence a Eva de que comer el fruto le dará a ella y a Adán el conocimiento del bien y del mal, haciéndolos como Dios. Génesis, capítulo 3, versículo 5. Este es un detalle crucial, ya que destaca la naturaleza de la tentación. No se trataba solo de comer un fruto, era sobre buscar sabiduría y poder al margen de la guía de Dios. La interpretación tradicional pinta a la serpiente como un villano, a Eva como la engañada y a Adán como el participante silencioso. Es una historia sencilla de tentación y desobediencia, fácil de contar y entender. Pero, ¿es realmente tan simple? ¿Es la serpiente nada más que un animal astuto, o hay más en la historia escondida en el texto original en hebreo? Para comprender verdaderamente la historia de la serpiente, debemos profundizar mucho más profundo en el texto original hebreo. La palabra traducida como serpiente en nuestras Biblias en inglés es nachas. Este término a menudo se toma al pie de la letra para significar una serpiente literal. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El idioma hebreo es complejo, lleno de capas de significado que a menudo se pierden en la traducción. En hebreo, las palabras a menudo tienen múltiples significados, y el contexto juega un papel crucial en su interpretación. Aunque nachas puede significar serpiente, también tiene una dimensión simbólica y espiritual profunda que se pasa por alto cuando la historia se lee puramente a un nivel superficial. Desglosémoslo. La palabra nachas proviene de una raíz que tiene tres significados principales. Número 1, una serpiente o culebra. Esta es la interpretación más literal. El término se usa para describir a una criatura que se desliza y sisea. Por eso muchas traducciones simplemente la llaman serpiente. Pero esto plantea una pregunta: ¿por qué una simple serpiente se describiría como más astuta que cualquier otro animal salvaje en Génesis capítulo 3, versículo 1? Esto implica un nivel de inteligencia y astucia superior al que uno esperaría de un animal ordinario. Número 2, un ser brillante. En el hebreo antiguo, nachas también puede significar el brillante. Esta interpretación sugiere que la serpiente no era una serpiente literal, sino un ser sobrenatural radiante. El término brillante recuerda las descripciones de figuras angélicas o divinas a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 14, se describe al ángel caído como cubierto de piedras preciosas brillando con gloria. Esto se alinea con la idea de que la serpiente era un ser angélico caído, tal vez incluso Lucifer mismo antes de su rebelión. Número 3, un engañador o encantador. La raíz de nachas también significa practicar la adivinación o encantar. En otras palabras, se refiere a alguien que usa un discurso engañoso, que manipula a otros con mentiras o promesas falsas. Este significado encaja perfectamente con el papel que juega la serpiente en el jardín del Edén, un engañador que convence a Eva de cuestionar el mandato de Dios y buscar conocimiento fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando miramos el texto hebreo, vemos que la serpiente no es solo una serpiente deslizándose en la hierba. Es un ser poderoso, astuto y posiblemente divino. Es como si el autor de Génesis quisiera que viéramos más allá de la serpiente literal y reconociéramos la decepción espiritual que estaba teniendo lugar. El término nachas, como un ser brillante, se alinea con las descripciones de seres angélicos en otras partes de la Biblia. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo escribe: y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Esto sugiere que la serpiente en el jardín pudo haber aparecido como un ser radiante, una criatura de luz, usando su belleza y apariencia para engañar a Eva. Entonces, ¿era la serpiente un simple animal, o era algo mucho más poderoso y engañoso? El texto hebreo parece sugerir lo último. La palabra nachas sirve como una pista, señalando hacia un ser que no solo estaba físicamente presente en el jardín, sino que también representa una fuerza espiritual opuesta a Dios. No era simplemente una serpiente, era un engañador que trajo muerte espiritual a través de mentiras y promesas falsas. Esta interpretación lo cambia todo. En lugar de imaginar una simple serpiente de jardín,
comenzamos a ver a la serpiente como un ser divino caído, un tentador que usó su apariencia y palabras para desafiar la autoridad de Dios y desviar a la humanidad. A lo largo de la historia, los eruditos bíblicos han debatido la verdadera naturaleza de la serpiente en Génesis. Muchos creen que no era una serpiente literal, sino un ser divino sobrenatural. Esta interpretación se alinea con varios pasajes de la Biblia que proporcionan pistas sobre una figura poderosa que existía en Edén antes de la caída de la humanidad. La clave para entender este misterio radica en conectar la descripción de la serpiente con otros textos bíblicos, particularmente Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 15. En Ezequiel capítulo 28, el profeta describe a un ser que estaba en el Edén, el jardín de Dios. El pasaje dice: estuviste en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: sardio, topacio y diamante, berilo, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda con oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Esta vívida descripción pinta la imagen de un magnífico ser angélico adornado con piedras preciosas que tenía un alto rango entre el consejo divino de Dios. Muchos eruditos bíblicos interpretan este pasaje como una referencia a Satanás antes de su caída. El término, querubín ungido, sugiere un poderoso ángel guardián, uno que se le dio una posición especial de honor y autoridad. En el contexto del antiguo Cercano Oriente, los querubines eran vistos como poderosos seres espirituales que custodiaban el trono de Dios. No eran los bebés alados regordetes representados en el arte popular, sino más bien seres imponentes y temibles, a menudo asociados con el poder divino y la protección. Esta descripción no encaja con una simple serpiente deslizándose por el jardín, sino más bien con una figura divina y brillante que una vez caminó en la presencia de Dios. Entonces, ¿quién era este ser en Edén? La conexión se vuelve más clara cuando examinamos la caída de esta figura. La frase, en medio de las piedras de fuego te paseabas, implica que este ser tenía acceso a los lugares santos de la morada de Dios. Pero el orgullo y la rebelión llevaron a su caída. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, describe aún más a este ser, a menudo identificado como Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. El pasaje dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el sol, a los lados del abismo. La ambición y el orgullo de Lucifer lo llevaron a rebelarse contra Dios. Y como resultado, fue derribado de su posición exaltada. Este es el ser que muchos eruditos creen que estaba presente en el jardín del Edén, disfrazado de serpiente. No era una simple serpiente, sino un ángel caído, un querubín que una vez fue glorioso y que se había convertido en un engañador. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo nos da una visión crucial. Y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Este versículo sugiere que Satanás, el engañador, a menudo aparece como algo bueno y hermoso, disfrazando sus verdaderas intenciones. La palabra hebrea, nachas, que exploramos anteriormente, se alinea con esta interpretación. Se refiere no solo a una serpiente, sino también a un ser brillante o encantador, una descripción que encaja perfectamente con la naturaleza engañosa de Satanás. Esta interpretación nos ayuda a entender por qué Eva no se alarmó con la serpiente. No estaba hablando con una serpiente deslizante, estaba interactuando con una figura divina radiante que parecía digna de confianza y sabía. El engaño no estaba solo en las palabras, sino en la apariencia, un ser de luz, ofreciendo sabiduría que parecía divina. Esto nos lleva a una profunda realización. La serpiente de Génesis era mucho más que un simple animal. Era un ser caído poderoso que usó su encanto, belleza e inteligencia para engañar a la humanidad.
Este ser fue una vez un guardián del trono de Dios, ahora convertido en un adversario, el enemigo de Dios y del hombre. Esta revelación cambia nuestra comprensión de la historia. Cambia el enfoque de una simple historia de desobediencia a una batalla cósmica entre el bien y el mal, con la humanidad atrapada en el medio. La serpiente no era solo una serpiente, era un ser divino caído usando su poder y belleza para alejar a la humanidad de Dios. Para comprender plenamente quién era la serpiente en el jardín del Edén, debemos adentrarnos en la historia de la caída de Lucifer, una historia de orgullo, rebelión y una dramática caída desde las alturas del cielo. Uno de los pasajes más significativos que arroja luz sobre esto se encuentra en el libro de Isaías. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, el profeta nos ofrece un relato poético pero poderoso de la caída de Lucifer, el lucero de la mañana. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el sol, a los lados del abismo. Este pasaje a menudo se interpreta como una descripción de Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. Retrata a un ser que una vez fue glorioso, creado para brillar con la radiancia divina, que se convirtió en consumido por el orgullo. La repetición de la frase, yo subiré, muestra la raíz del pecado de Lucifer, su deseo de exaltarse por encima de Dios, de tomar el lugar del Todopoderoso. La rebelión de Lucifer no fue solo un simple acto de desobediencia, fue un intento descarado de derrocar el orden divino de Dios. Buscó ascender por encima de las estrellas de Dios, una frase que simboliza a los ejércitos angelicales, y sentarse en el monte del testimonio, una referencia al lugar más alto de honor en el cielo. Este deseo de hacerse semejante al Altísimo muestra su ambición de hacerse igual a Dios, un acto de arrogancia pura. Este acto de rebelión fue catastrófico. Lucifer, una vez un querubín de alto rango, usó su influencia y belleza para desafiar la autoridad de Dios. La Biblia nos da un vistazo de su magnificencia antes de su caída. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15, describe a Lucifer como lleno de sabiduría y perfecto en belleza, adornado con toda piedra preciosa. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estuviste en Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Fuiste perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Sin embargo, algo cambió, se halló en él maldad. El orgullo, los celos y el deseo de poder arraigaron en el corazón de Lucifer. En lugar de permanecer en su rol dado por Dios, quería más. Quería la adoración, la gloria, la posición que solo pertenecía a Dios. Este orgullo lo llevó a su caída, y fue expulsado del cielo, ya no el portador de luz, sino ahora el príncipe de las tinieblas. En Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesús mismo se refiere a este evento diciendo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta declaración confirma la naturaleza repentina y dramática de la expulsión de Lucifer. En un momento, estaba entre las filas de los seres celestiales, y al siguiente, fue derribado, separado de la gloria que una vez conoció. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la serpiente en el jardín del Edén? Esta conexión se hace clara cuando reconocemos que Lucifer, ahora Satanás, no desapareció después de su caída. En su lugar, se convirtió en el adversario, el acusador, que buscó engañar y destruir la creación de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, leemos: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este versículo vincula la identidad de la serpiente en Génesis con Satanás mismo, el ángel caído que buscó apartar a la humanidad de Dios tal como había liderado una rebelión en el cielo. La serpiente no era simplemente un animal, era un disfraz, una forma tomada por este ser engañoso para atraer a Eva hacia la desobediencia.
Apareció como una criatura de sabiduría, ofreciendo conocimiento divino, pero su verdadera intención era corromper la creación de Dios. Esta comprensión cambia toda la narrativa. La historia de la serpiente en Edén no es solo una historia de una serpiente engañando a una mujer. Es el comienzo de una batalla cósmica, una continuación de la rebelión de Lucifer contra Dios. Satanás, el querubín caído, entró al jardín disfrazado como una criatura de sabiduría para engañar a la humanidad de la misma manera que una vez engañó a los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Este acto de engaño en Edén fue parte de la estrategia continua de Satanás para oponerse a los planes de Dios. No podía derrotar a Dios directamente, así que dirigió su atención a la creación amada de Dios, la humanidad. Al convencer a Eva de comer el fruto prohibido, logró traer el pecado al mundo, alterando el curso de la historia humana y estableciendo el escenario para la batalla entre el bien y el mal que continúa hasta el día de hoy. El momento en que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo cambió. Esto fue más que un simple acto de desobediencia. Fue una elección que puso en movimiento la ola de pecado y quebrantamiento que impactaría a toda la creación. Por primera vez, sintieron vergüenza, miedo y el peso de la separación de Dios. Su inocencia se perdió, y con ella, la relación perfecta que una vez tuvieron con su Creador. Ahora, tenían que dejar Edén, el paraíso que una vez fue su hogar. En Génesis capítulo 3, versículos 14 al 15, Dios pronuncia juicio comenzando con la serpiente. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta maldición es más que un castigo para una serpiente literal, es un símbolo poderoso de la caída de la serpiente de su autoridad y estatus. Una vez un ser angélico radiante, Satanás ahora es humillado y abatido. El acto de condenarlo a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo significa su total deshonra y derrota a los ojos de Dios. Pero el juicio de Dios sobre la serpiente va aún más allá. La promesa de enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la de ella, presagia una lucha perpetua entre las fuerzas del bien y del mal. Esto no es meramente hostilidad entre humanos y serpientes. Significa una batalla espiritual continua, un enfrentamiento entre aquellos que siguen a Dios y los alineados con la rebelión de Satanás. En este juicio, Dios proclama el primer indicio de esperanza, una profecía de victoria última sobre el mal. Para Adán y Eva, las consecuencias de su elección fueron devastadoras. El juicio de Dios continúa en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, donde dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Debido a su pecado, toda la creación fue afectada. La tierra misma se volvió maldita, ya no produciendo alimentos fácilmente como lo hacía en Edén. Adán y Eva ahora enfrentarían trabajo, dolor y dificultad mientras trabajaban la tierra, luchando por sobrevivir. Esta lucha representa la dolorosa separación entre la humanidad y Dios, y entre la humanidad y el mundo que estaban destinados a administrar. La relación perfecta con la naturaleza ahora estaba fracturada. La tierra, que había sido una fuente de vida y abundancia, ahora produciría espinos y cardos. El trabajo ya no sería una tarea gozosa, sino un trabajo fatigoso. Cada cosecha serviría como un recordatorio de su paraíso perdido y las consecuencias de su elección. Dios también le dice a Eva que su experiencia de parto estaría marcada por el dolor, simbolizando el sufrimiento que ahora acompañaría la continuación de la vida. Este dolor en el parto sirve como un recordatorio físico de la maldición, pero también destaca el plan de Dios para redimir a la humanidad a través de su descendencia. Aunque la vida vendría con sufrimiento, también contendría la promesa de redención a través de generaciones futuras. Al comer del árbol, Adán y Eva obtuvieron el conocimiento del bien y del mal, pero vino a un precio elevado.
Experimentaron culpa, vergüenza y alienación de Dios y entre ellos mismos. Sus ojos se abrieron, pero lo que vieron fue su propia desnudez, su vulnerabilidad y su separación de la perfecta voluntad de Dios. Ahora enfrentaban la mortalidad, el inevitable regreso al polvo. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24, nos dice que Dios colocó querubines con espadas de fuego para guardar la entrada al jardín del Edén, impidiendo que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida. Esto no fue meramente un castigo, sino un acto de misericordia. Dios no quería que vivieran eternamente en un estado caído, separados de Él para siempre. La puerta guardada era un límite que los protegía de una vida de tristeza y sufrimiento eternos, permitiendo en su lugar la posibilidad de redención. Aunque fueron exiliados del paraíso, la promesa de redención ya estaba en marcha. La descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente algún día vendría a cerrar la brecha entre la humanidad y Dios. La salida de Adán y Eva de Edén fue un viaje hacia un mundo marcado por el dolor, la lucha y la muerte, pero también marcó el comienzo del plan de Dios para salvar a la humanidad. Esta escena simboliza la batalla de larga data entre la humanidad y las fuerzas de la oscuridad. La caída no fue el final, sino más bien el comienzo de una gran lucha que resonaría a través de las generaciones. El camino de la humanidad sería difícil, marcado por el sufrimiento y la guerra espiritual, pero la promesa de Dios traería finalmente esperanza y restauración. Desde el mismo momento de la caída de la humanidad, Dios ya había comenzado un plan para la redención. Génesis capítulo 3, versículo 15, conocido como el protoevangelio o primer evangelio, es el primer indicio profético del mensaje del evangelio. Dios declara a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este único versículo presagia una gran batalla que abarcará las edades, una batalla en la que Satanás, el engañador, será derrotado un día por un Redentor prometido. En esta profecía, Dios deja claro que aunque Satanás herirá el talón de la humanidad, la victoria final será nuestra. La frase, su simiente te herirá en la cabeza, apunta a un descendiente de Eva que dará un golpe fatal a las fuerzas del mal. Durante siglos, esta promesa resonó a través de las generaciones. Aunque la humanidad enfrentó sufrimiento, muerte y separación de Dios, la esperanza de un Salvador venidero permaneció. Esta promesa, transmitida desde el principio, apuntaba a Jesucristo, quien nacería como plenamente humano y plenamente divino, para traer salvación a un mundo caído. Cuando Cristo vino a la tierra, cumplió esta antigua profecía. A diferencia de Adán y Eva, que se dieron a la tentación, Jesús vivió una vida perfecta, plenamente obediente a la voluntad de Dios. Y al ir a la cruz, asumió el peso del pecado de la humanidad, soportando voluntariamente el sufrimiento para revertir la maldición que comenzó en Edén. A través de su sacrificio, Jesús deshizo la obra de la serpiente, liberando a la humanidad del dominio del pecado y la muerte. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, Pablo describe este triunfo en términos poderosos: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo revela que la muerte de Jesús fue más que un sacrificio, fue una victoria cósmica. En la cruz, Jesús quitó el poder a las fuerzas espirituales de la oscuridad. Desarmó a Satanás y sus seguidores, despojándolos de su autoridad y exponiendo su derrota para que todos la vean. Lo que parecía un momento de debilidad y pérdida fue, en realidad, la mayor victoria de la historia. El poder de Satanás fue destrozado, su influencia disminuida y su destino sellado. La cruz es un símbolo de esta victoria, un faro de esperanza que brilla a través de la oscuridad. La resurrección de Jesús confirmó este triunfo. Al resucitar de entre los muertos, venció la consecuencia última del pecado, la muerte misma. Rompió el poder de la tumba, dando a la humanidad un camino de regreso a la vida eterna que estaban destinados a disfrutar en comunión con Dios. La resurrección no fue solo un momento de victoria sobre la muerte, sino una promesa de que todos los que siguen a Cristo algún día compartirán en esta victoria. Jesús, la descendencia prometida en Génesis,
aplastó la cabeza de la serpiente a través de su muerte y resurrección. Lo que comenzó como una profecía en Edén se cumplió en el jardín de la tumba, donde Jesús conquistó la muerte de una vez por todas. Esta victoria se extiende más allá de la tumba. Es una victoria sobre todos los poderes de la oscuridad, sobre cada esquema y tentación que Satanás haya ideado. Para todos los que creen en Cristo, el poder de la serpiente está roto. Los seguidores de Jesús ya no están atados por el pecado. Se les da el don del Espíritu Santo, que los empodera para vivir en victoria sobre el mal. Esto significa que la maldición de Edén ha sido revertida. Mientras que Adán y Eva trajeron el pecado al mundo, Jesús, el segundo Adán, restauró nuestra relación con Dios, haciendo posible que la humanidad se reconcilie con nuestro Creador. Romanos capítulo 5, versículos 18 al 19, lo explica perfectamente. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. A través de Jesús, se nos promete un futuro que refleja el paraíso de Edén, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más muerte, dolor o separación de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, nos da un vistazo de esta creación restaurada. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la victoria última presagiada en Génesis, un mundo hecho nuevo, donde la maldición de la serpiente ya no existe, y el pueblo de Dios está una vez más en perfecta armonía con su Creador. La historia de la serpiente en Edén no es solo una historia de la caída de la humanidad. Es una historia de redención. Desde el principio, Dios tenía un plan para rescatar a su creación. La cruz se erige como un símbolo de ese rescate, un símbolo del amor inquebrantable de Dios y su deseo de traer a sus hijos de vuelta a sus brazos. A través del sacrificio de Cristo, la derrota de la serpiente es completa, y la esperanza de la humanidad es restaurada. Al final, el mensaje de Génesis capítulo 3, versículo 15, es un recordatorio de que, aunque el mal pueda parecer poderoso, el plan de Dios para la redención es aún más fuerte. La derrota de la serpiente estaba asegurada desde el principio, y a través de Cristo, esa victoria ahora es nuestra. Cada lucha, cada tentación, cada batalla que enfrentamos está respaldada por la verdad de que Jesús ya ha ganado, y nosotros también podemos vivir en su victoria. En conclusión, la serpiente de Génesis no era solo una serpiente. El texto hebreo y el contexto bíblico más amplio la revelan como un ser poderoso caído que buscó engañar a la humanidad desde el principio. Comprender esto nos da una visión más profunda de la naturaleza de la tentación y la batalla espiritual que enfrentamos hoy. Si esta revelación cambió la forma en que ves la historia de Génesis, por favor, dale un like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más inmersiones profundas en las verdades ocultas de la Biblia. Déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre esta perspectiva. ¿Era la serpiente más que solo una serpiente? Hasta la próxima, que Dios te bendiga.